Abre tu palabra, permítanos exponerla con claridad. Nuestra confianza no está en ninguna habilidad humana, Señor, sino en tu verdad, que a través del poder del Espíritu Santo cambia vidas, transforma vidas, regenera, nos limpia y nos hace competente para hacer tu obra. Bendice cada familia, cada varón, cada mujer aquí presente. Bendice los niños y los jóvenes. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y déjeme un poquito, después vamos al final otra vez a hablar del mandamiento nuevo. De que, hermanos, hay relaciones que su base no es amor. Por ejemplo, yo voy a mi trabajo porque me pagan. Aunque yo quiera mucho a mi jefe, aunque yo quiera mucho a mis compañeros de trabajo, ¿verdad? El principal motivo no es el amor, sino el principal motivo es el dinero. O sea, es una relación que es comercial, ¿verdad? Usted va a una tienda, a un lugar, usted puede conocer mucho, va muchas veces ahí, puede conocer mucho a esa persona, a un restaurante porque le gusta la comida, pero eso es un tipo de relación comercial. Usted recibe un servicio y usted tiene que pagar algo por ese servicio. Pero en las relaciones interpersonales, hermano, en las relaciones de amistad, no se diga así en las relaciones de pareja, el amor, hermano, es muy importante, porque qué feo debe ser dormir, hermano, con alguien que uno no ama. Qué feo debe ser, ¿verdad? Y yo le he contado esto muchas veces, porque creo que es una anécdota, pero creo que es una gran verdad. Pero en una relación, cuando se pierde el amor, hermano, se pierde todo. Amén. Y el amor no son esas mariposas que uno siente al principio y le sudan las manos y se pone medio nervioso. No le voy a decir nada a mi esposa, ¿qué? Pero yo me casé a los 35 años, ya tengo una historia antes de los 35 años. Estaba yo jovencito, como en high school, había una muchacha que como me gustaba. Y me enteré que yo le gustaba a ella. Y a veces cuando la miraba, hermano, sentía mi corazón. Hasta me miraba yo, que no se miraba que me tocaba mi corazón, ¿verdad? Pero eso no es el verdadero amor. Porque eso se pasa. El verdadero amor, hermano, en una relación es una decisión. Que usted decide amar a alguien. Con sus virtudes y con sus defectos, ¿verdad? Por eso, hermano, hay gente que hasta presta para hacerse una boda, con las fotos, la comida, el salón, los invitados, se disparan 10,000, 15,000, ¿no? Un fiestón, hermano. Y a los 3 años, 4 años se están separando. ¿Dónde estaba ese amor? Y en las relaciones, hermana, el amor va madurando. Usted empieza a apreciar más ciertas cosas de su pareja. Las cosas que hace por usted, la paciencia que le tiene, los cuidados, usted empieza a apreciar ciertas cosas y ciertas cualidades de su pareja, que con ese amor ya maduro, ya que ha crecido, los defectos de esa persona, ya, no es que no los tenga, pero ya no son importantes, se minimizan. Y cuando hay amor, hermano, se puede hablar, hay comunicación, se puede uno poner de acuerdo, porque dice la palabra, ¿cómo andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Por eso dice también, y lo hablé estudiando Primera de Juan, cuando dice que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con nuestros hermanos. También la Biblia dice que no podemos tener comunión con el mundo. ¿Qué comunión hay con la mesa de Dios y la mesa de demonios? Dice la Biblia. No podemos andar en yugo desigual, porque un muchacho creyente que le gustan las cosas de Dios, que viene a la iglesia, pero se enamora
de una muchacha que le gustan las parrandas, que le gustan las fiestas, que no va a venir a la iglesia. No les va a ir bien. Porque no están, por eso dice la Biblia que no nos unamos ¿en qué? En yugo desigual. Entonces le digo de este del amor, hermano, porque es muy importante. Aunque a uno le pagan por lo que hace, pero si a uno le gusta, si uno ama lo que hace, usted es feliz. Más feliz aún. Y como doblemente pagado. Que a mí me ha pasado, hermanos, un trabajo que ya no... Me hastié de ese trabajo. Llegar era tan pesado, ver, se tardaba el reloj, esa aguja para marcar una hora se tardaba tanto. Ya no, hermanos, que a lo mejor me salí. O que me fui a ganar menos a otro lugar, pero sí me gustaba lo que hacía. Porque al final se trata de ser feliz. Y el plan de Dios para nosotros, para sus hijos, es que seamos felices. Pero sin amor no hay felicidad. Amén, hermano. Ah, qué bueno que usted entiende estas cosas. Sabe de qué estoy hablando. Y le decía esta anécdota que se la he dicho muchas veces. Ella estaba casada, él era un buen proveedor, pero no era cariñoso. A ella no le hacía falta nada, no se tenía que preocupar por nada. Pero eso sí, tenía que lavar, que planchar. Él gustaba todo bien limpio, la casa tenía que estar nítida, cocinar la comida que a él le gustaba, la comida tenía que estar lista a cierta hora cuando regresaba del trabajo, en fin. Y ella cumplía con estas todas responsabilidades. Pero con el tiempo se le fue haciendo pesado, de una rutina, estar haciendo lo mismo, porque él no era cariñoso, porque él no apreciaba, él no le hablaba amablemente, no le daba palabras de cariño, no sustentaba ese amor, y pasó el tiempo, él enfermó y se murió. Era una viuda joven, pasaron algunos años, y pues apareció alguien ahí que la empieza a conquistar, se enamora, se casa, pero este hombre, al contrario, era un hombre amoroso, hacendoso, no solo un proveedor, pero alguien que sustentaba su amor, un hombre que le daba cariño, y ella feliz en la casa, limpiándola, cocinándola, porque estaba inspirada por el amor. Y cada día, hermana, no hallaba las horas de que él llegara para servirle lo que ella había cocinado, para conversar, para tener un buen tiempo con su pareja. Y un día limpiando, entre sus cosas viejas, cartas, encontró una lista de todo lo que hacía: lavar, planchar, cocinar, esto y el otro. Y se dio cuenta que ella estaba haciendo lo mismo con este marido. Pero con aquel otro, que era un ogro, hermano, se le había vuelto una carga porque no había amor. Pero con este hacía lo mismo, pero la diferencia es que había amor. Y las cosas de Dios son iguales. Si usted no ama, si no amamos a Dios, nos va a dar igual venir, o qué aburrido venir a la iglesia. Hay quienes están aquí, pero se les hace pesado venir a la iglesia, especialmente a los jóvenes, porque los traen los papás. Pero están pensando en cuanto crezcan, cuando tengan la edad, yo ya no vengo a la iglesia porque qué aburrida la iglesia. Porque no se han enamorado de Dios. Podemos saber de Dios. Podemos haber oído muchas predicaciones. Pero la diferencia, hermano, lo hace de que amemos a Dios. Y lo que Dios busca de nosotros, de los hombres, cuando hablo de hombres, me refiero a mujeres, es que le amemos con todas las fuerzas, con todo el corazón, con toda el alma, que nos enamoremos de Él, porque va a ver usted qué diferente es venir a la iglesia cuando amamos a Dios. No nos tienen que traer, no nos tienen que recordar, no se nos va a hacer pesado, hermano, va a ser un deleite venir a la iglesia porque amamos. Y cuando amamos a Dios, amamos a nuestros hermanos, como lo vamos a ver hoy. Pero vamos a regresar ahí. Yo quiero recordarles algunas cosas y sumar cosas nuevas de las que ya hemos hablado. Dijimos, hermano, que como usted sabe, el apóstol Juan, ¿cuántos libros escribió? Hermano Juan, 5 libros. Lo que conocemos como el Evangelio de Juan, lo que conocemos como sus 3 epístolas y Apocalipsis.
5. Entonces cuando lo miramos así, hermano, porque hay varias formas de verlo, ¿verdad? Pero cuando lo miramos así, miramos que, por decir así, el énfasis del Evangelio de Juan, el propósito mayor, no es solo ese, pero su mayor propósito, es traer al pecador al convencimiento que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Es traer al pecador al arrepentimiento, es traer al pecador a la salvación. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Juan 10:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Pero las cartas de Juan, o las epístolas, hermanos, es para la edificación, es para la seguridad de esa salvación, porque no puede ser posible, hermano, de que no estemos seguros de nuestra salvación. ¿Será que soy salvo? ¿Será que ha nacido de nuevo? No. Dios quiere que los que hemos nacido de nuevo, los que hemos tenido un encuentro con el Cristo de la gloria, un impacto en nuestro corazón, que tengamos la seguridad de que somos salvos, porque esa seguridad nos da mucha paz. Entre de las cosas, 1 Juan 5:13, para que sepáis que tenéis vida eterna, porque tenemos a Cristo. Y hermano, y eso nos va a servir en los momentos difíciles, que nos pueden hacer falta muchas cosas materiales, pero teniendo vida eterna, hermano, aleluya, ¿qué más le podemos pedir al Señor? Gloria a Dios. También dice: estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Porque la vida cristiana, hermano, cuando tenemos comunión con Dios, es una vida de gozo. Amén. Aleluya. Ay, no me diga usted, si supiera los problemas que yo tengo. Sí, van a haber problemas. Y unos más que otros. Quizás yo no pudiera con sus problemas, pero quizás usted no pudiera con los míos. Y todos enfrentamos algo, todos tenemos algún problema, todos tenemos alguna petición posiblemente delante de Dios por años y que Dios no ha contestado. Pero Dios no quiere, hermano, que viva. ¿Usted quiere que sus hijos sean infelices? No. Y dice: qué bueno que esté infeliz. Ja, como se porta de mal, y yo me recuerdo, no me dejaba dormir. Pero usted quiere que sus hijos sean, usted quiere lo mejor para sus hijos. Imagínense que si siendo malos, dice la palabra de Dios, le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más el Padre Celestial, que es perfecto, hermano, no nos dará a nosotros las mejores cosas. Y Él quiere que seamos felices. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas o dificultades en la vida. Otro, 1 Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que ¿qué? Para que no pequen. ¿Por qué? Porque el pecado nos roba la comunión con Dios, el pecado nos roba el gozo, el pecado nos roba la paz, el pecado hasta nos hace dudar de nuestra salvación. ¿Seré yo salvo? ¿Seré yo salvo? Entonces el propósito de Dios, hermano, lo que quiere Dios es que no pequemos. O pues que pequemos menos, porque vamos a tropezar. Vamos a pecar, no es que vamos a dejar de pecar hasta que seamos glorificados, pero vamos a pecar menos. Y como dice aquel corito, que no tropecemos en la misma piedra. Dicen, hermanos, que los caballos, los burros, las mulas no caen en el mismo hoyo 2 veces. Una vez caen, pero son más inteligentes que muchos de nosotros. No vuelven a caer en el camino, solo a ver lo mismo, hermanos. No, seamos listos. Seamos sabios. Aprovechemos todo lo que Dios nos da para ser libres de pecado y ser felices y tener comunión con Dios. Amén, Miriam. Amén. Amén. Qué bueno que Miriam ahí está poniendo atención. Está al 100. Entonces el Evangelio es para salvación y las cartas son para santificación. ¿Cómo vivir esta vida cristiana? ¿Cómo ser más santos? ¿Cómo parecernos más a Cristo? ¿Cómo crecer en nuestra fe? Y el Apocalipsis, hermanos, para dar, ahí le puse, usted lo puede, para dar esperanza, especialmente cuando hay tribulación, cuando las cosas se ponen difíciles, porque el Apocalipsis se trata de la victoria final de Cristo. Amén, amén. Y de nuestra victoria final. Deje que le lea rápido un versículo. Yo no sé cómo está usted, cómo le ha ido esta semana, cómo le ha ido este año, cuántos problemas tiene, si está mejor que el año pasado, si está peor o está igual. No lo sé. Usted sí lo sabe. ¿Cómo se siente hoy? ¿No le ha pasado a usted que a veces se levanta usted, tal vez todo está bien, ese día no hay problemas, y se levanta como que le hace falta? O
como tristona, ¿va? Porque estamos lidiando con una carne que a veces, hermano, las hormonas y las cosas, ¿va? Ni nosotros mismos nos entendemos. Pero Dios sí nos conoce y Dios sí nos entiende. Pero todo eso se va a acabar un día, hermano. Todo eso va a ser maravilloso, va a ser una gloria que apenas podemos imaginar. Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Mire lo que pasó cuando Jesús moró entre los hombres, y los que lo vieron, los que compartieron con Él, qué gloria vieron, hermano. Imagínense, Él va a morar entre los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Yo no sé si usted lo cree, yo lo creo. Todo dolor, todo fracaso, toda traición, ahí seremos consolados completamente, aunque la consolación comienza hoy, porque es el evangelio de la consolación. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá tristeza. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. Aleluya. Ahí sí, mira, ni clamor, porque ya no va a haber necesidad. Ahora sí le tenemos que clamar al Señor: Señor, ayúdame. Amén, amén. Señor, te necesito en esto. Ahora sí clamemos y levantemos nuestra voz conforme a nuestra necesidad. Amén. Pero ahí ya no, porque Dios estará con nosotros y nos sentiremos completos, no tendremos necesidad de nada, Aleluya. Santo es nuestro Dios. ni dolor. Hermano, uno con los años, ¿verdad? Mi mamá me decía: amigo, aprovecha ahora que estás joven, porque ya vas a ver cuando tengas años lo que te va a pasar. Y llegaba: ¿y qué le duele? Decía: no, mejor dígame que no me duele, solo el pelo no me duele, decía. Porque si no es una piedra que se nos quiere acalambrar, que ya dormimos mal y nos duele el brazo, que el dedo gordo del pie, que una muela. Hermano, por los años, ¿verdad? Así es, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Ni dolor, pero ya no habrá dolor, no hay muerte, no hay vejez. Ahí no va a tener que usted ir al gym. Aunque hay muchos que se escriben ni se van y ni van. A muchos que hacen, hermano, mire, entre paréntesis, pues que por el tiempo después yo ni voy a llegar a donde quiero. Cuando usted cambia de comer, o lo que come, mira cómo cambia, cómo se va a sentir mejor. Mire, yo tengo 2 meses que dejé de comer, de vez en cuando, depende de lo que es, unas 2 tortillas, ¿verdad? 3 tortillas, pero ya no a diario. Ni pan, porque una de las cosas peores que hay es el pan que comemos. Sí, el pan es bien malo, hermano. Porque la harina esa está tratada, está blanqueada, no tiene nada de lo que es bueno, ¿cómo se llama? Fibra, no tiene nada, tiene muy poca fibra, y lo que tiene, se me olvidó el nombre, pero solo son azúcares, y que el cuerpo es muy difícil que lo digiera, que lo procese. A mí me encantaba el pan, mi café con pan era sagrado, pero ya tengo 2 meses, hermano, y viera que me he sentido mucho, mucho mejor ahora. Bueno, ese consejo, mire, al mismo precio. Gracias, pastor. Nada, ya sabes, es para servirle. De vez en cuando, sí, ¿verdad? Cuando consiga buen pan de Guatemala, hermana, sí, los de Guatemala, cuando tengan, si me pueden invitar, ¿verdad? De vez en cuando me voy a echar mi buen panito Guatemala. Después, si quiere otros consejos, a la salida, no me saque del tema, por favor, que cómo es, me saca del tema. Sí. Hermano, y una de las razones por lo que el apóstol Juan escribe esta carta, recuérdense que era el último sobreviviente de los apóstoles. Amén. Se cree que esta carta se escribió como en el año 95, que es el último documento que se escribió en el Nuevo Testamento. Algunos creen eso, que incluso algunos creen que se escribió después del Apocalipsis. Ya Juan era un anciano, 90 y pico de años. Entonces imagínense, si él era el único sobreviviente de todos los apóstoles, de los testigos oculares de Cristo, de aquellos que Cristo llamó y designó como sus apóstoles, Juan, la iglesia, ¿cómo lo miraría con tanta autoridad? Y cuando escribió esta carta, él fue pastor de la iglesia de Éfeso.
y la escribió durante su ministerio en Éfeso. Y en Éfeso estaba en Asia Menor, y en Asia Menor había muchas más iglesias. Por ejemplo, las 7 iglesias de Apocalipsis, Esmirna, Tiatira, y todas esas iglesias estaban en lo que hoy es Turquía, que en aquel tiempo se llamaba Anatolia o Asia Menor. Entonces él influía, tenía una gran influencia y una gran autoridad, no solo en Éfeso, sino en todas las iglesias de Asia Menor. Pero empezaba el germen de una herejía que se llama gnosticismo. Empezaba a introducirse en la iglesia, y esta herejía enseñaba un dualismo. Todo lo que es físico, todo lo que es material, el cuerpo intrínsecamente es malo. Pero el espíritu o lo espiritual es bueno. O sea, un dualismo, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver lo físico, el cuerpo era malo, no había solución para eso. Mientras que todo lo que tenía que ver con lo espiritual era bueno. Y usted sabe que no es así, porque hay espíritus inmundos, hay demonios, los que creemos en la palabra del Señor. Entonces, como decían, el cuerpo es malo, lo material es malo. Entonces, si Jesús tomó un cuerpo y es Dios, ese cuerpo no era físico. No tenía apariencia de un cuerpo físico, pero realmente no era físico. Empezaban a entrar esas herejías a la iglesia. O, si tenía cuerpo físico, no podía ser Dios, porque el cuerpo es malo. Y por eso inicia el apóstol de esta manera su carta. Primera de Juan 1:1, que ya lo hemos leído. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, ya le hablé de eso, no lo voy a hablar, y palparon nuestras manos tocante al verbo. ¿Por qué? Él dice, y palparon nuestras manos. Porque él está dando testimonio que el cuerpo de Jesús era real. Era un cuerpo físico, real, que era 100% hombre y 100% Dios. Y aparte, esta forma de pensar, entonces algunos agarraron dos caminos. Como el cuerpo es malo, lo físico es malo, voy a tratar ásperamente a mi cuerpo. Y se pegaban o se hacían muchas cosas. Y esas ideas hasta en la Edad Media, ¿verdad? Aquellos monjes que se pegaban a ellos mismos. Cuando pecaban, se iban, imagínense cómo tendríamos la espalda, ¿va? Si cada vez que pecamos vamos y nos damos un... ¿Sí? Tratábamos mal el cuerpo. O simplemente decía, como el cuerpo es malo, no tiene solución, el espíritu es bueno, no importa lo que haga con el cuerpo. Porque el espíritu siempre va a ser bueno, no tiene nada que ver con mi espíritu. Entonces decían, vivamos la vida loca. Y vivían la vida loca. Entonces decían, no hay pecado. En sí estaban diciendo eso, el pecado no me afecta, porque el cuerpo es una cosa, pero mi espíritu es otra cosa. Y por eso también escribe el apóstol Juan en el versículo 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Ahora nosotros como cristianos a veces, hermano, no decimos que no tenemos pecado, pero nos excusamos. Es que así crecí yo. Es que ese es mi carácter. ¿Y qué culpa tengo yo de que ese sea su carácter? ¿Y qué culpa tienen los demás? Es que tal, nos excusamos, lo razonamos. O algunos se comparan. Si hasta David se echó su canita al aire, ¿verdad? Sí. No, hermano. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero miren, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. Qué rico, hermano, porque esta es la experiencia del cristiano. El cristiano no quiere pecar, el que está en la lucha contra el pecado. Pero cuando llega, cuando tropezamos, nos sentimos mal, nos sentimos sucios, nos sentimos culpables, sentimos que la regamos. Pero qué rico, hermano, es tener que si confesamos nuestro pecado, entonces ¿qué tenemos que hacer, hermano? Confesar nuestro pecado. ¿Tenemos que esperar una semana? No. ¿Un año? Chinear nuestro... Cuando sentimos una cosa, así, pecado. Confesar lo más pronto posible nuestros pecados. Sí, Dios, de todos modos, Dios lo sabe, que le vamos a ocultar, pero Él quiere que lo confesemos.
Él no quiere que nos excusemos, que lo minimicemos, porque pecar es algo horrible. Porque pecar es ofender a Dios. Pecar es transgredir la ley de Dios. Amén, amén. Y si es necesario ir a pedir perdón, porque depende del tipo de pecado, hay que ir a pedir perdón. Hay que ser humildes, hay que identificar ese pecado. Y lo más pronto posible, hermano, hay que ir a confesar nuestro pecado. Él es fiel y justo. O sea, no solo confesar nuestro pecado, pero ¿qué más le decía yo? No pecar. Hay que ser específicos. Porque todos pecamos. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona mis pecados y ya me voy. No, usted sabe, yo sé precisamente qué es el pecado. Señor, perdóname porque agarré de la caja. Si alguien es cajero, agarré de la caja $40. Señor, perdóname, Señor, porque agarré. Y entonces, ¿qué lo tendría? Si realmente hay un arrepentimiento, ¿qué tendría que hacer? Ponerlo de vuelta. Si le dan vuelto de más, gracias Señor porque me bendeciste, $60 de más, ¿verdad? Qué suertudo soy. Bendición de Dios, no, ¿verdad? Habría que irlo a devolver. Fíjese que cuando era agente de seguros tenía que ir cada 2 años, algo así, a unos cursos de ética y cosas así. Y yo no había visto esto, y habló de eso, de que se le habían olvidado cambiar en una gasolinera los precios de la gasolina. Entonces la gasolina en otra gasolina estaba bien cara y ahí la habían puesto mal el precio, estaba como a mitad del precio real. Entonces habían unas colas para echar gasolina y todo, qué bueno ahora aquí. Pero fue uno, le dijo, mira, ¿qué pasa? ¿Por qué está a la mitad? Y en todas partes está otro precio. Y había sido un error, pero esa persona fue ética de ir y decir. Inclusive, hermano, hay ética hasta entre los no cristianos. ¿Cuánto más debería de haber ética entre nosotros los que nos llamamos hijos de? Y yo no sabía eso, hermano, porque no fue esa gasolinera, pero en otra, ¿verdad? Que yo supe que estaba bien barata, no sé si por error. Yo me apuré a ir. Pero cuando llegué ya no estaba barata la gasolina. Pero no había oído eso. Porque la justicia cristiana, el testimonio cristiano tiene que ser bien alto, hermano. Porque nos están viendo. Mire usted, yo he llegado, no sé si a usted le ha pasado. Lo primero a la amistad, hermano, lo primero una cerveza. Lo primero una cerveza, la cerveza. Sudando la cerveza. Y se sabe que usted es cristiano y lo acepta. Mira, ese que va a regalar hipócritas. El mismo que le dio la cerveza. Si usted dice que es cristiano, también. Está guachando, lo está guachando. Amén, amén. Así que hay que cuidar nuestro testimonio ante los hombres. Porque cuántas veces hacemos blasfemar el nombre de Cristo por un mal testimonio. Entonces hay que ser específicos de que sea nuestro pecado. De todo modo Dios lo sabe, porque un verdadero arrepentimiento va a querer rápido confesar su pecado. Va a ser específico, pero dice que Él es fiel y justo. O sea, a saber si me va a perdonar, porque cuánto la riego. Ese pecado si está muy grande, saber si me lo perdona Dios. No, hay que confesar con confianza y seguridad de que hay perdón de pecado gracias al sacrificio, gracias a la cruz de Cristo. No tenemos que cargar con el pecado ni con la culpa del pecado, aunque dependiendo del pecado van a haber consecuencias, y de eso sí las tenemos que llevar y sufrir las consecuencias. Amén, amén. Porque Dios es un buen padre, y como buen padre no es alcahuete. Amén, qué bueno que usted recibe la palabra con gozo, aleluya. Pero me tengo que apurar, hermano, mire. Otra cosa importante que platicamos es la coinonía, porque cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos ese testimonio apostólico, lo que es desde el principio, lo que vimos, lo que oímos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, porque lo tuvieron ahí físicamente, y Él dice, porque eres el primogénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y ellos estaban enamorados, y especialmente Juan estaba enamorado del Hijo. Porque él miró a Cristo, miró la gloria, miró su gracia, miró su bondad, miró su misericordia. Él caminó con él, escuchó su voz. Pero esa misma experiencia espiritual, y espiritual no quiere decir que sea real.
esa misma experiencia espiritual es cierta para aquel que viene a Cristo. Amén. Amén. Entonces el que recibe a Cristo recibe la vida eterna, y entonces hay una vida en común que todos los que han recibido en Cristo compartimos una vida en común. Amén, aleluya. Como aquellas lucecitas en serie, que todas están las de Navidad. Así son los creyentes, que se conectan y todas se encienden, ¿verdad? Se desconectan y todas son, ¿por qué? Porque tienen una misma fuente, una misma vida, y nuestra vida es Cristo para todos los creyentes. No puede ser que brillemos allá, si brillamos allá afuera es porque no somos de Cristo. Si nos gusta estar con los de Cristo, esa es una buena seña de que somos de Cristo. Amén. Porque hay una vida en común que nos hace querer compartir, que nos une, que nos hace querer estar con los que son de Cristo. Entonces menciona como 4 veces, hermano, en el capítulo 1 la palabra koinonía, la palabra comunión. Dice, capítulo 1, 1 y 3, les anunciamos, en Nueva Versión Internacional, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y le recuerdo que le dije koinonía, no sé si va a estar en pantalla, es compartir. Pero es más que algo social, que usted puede compartir con sus compañeros de trabajo, y al final del año tal vez hacen una fiesta y usted comparte y puede tener un buen tiempo, ¿verdad? Puede dar testimonio, puede hablar de Cristo, pueden ver que usted es diferente. Eso sería un cristiano que está al tiro. No se ríe de los mismos chistes, no lo ven beber por testimonio, etc. Es compartir, pero esto es más, hermano, que algo social. Es tener comunión, es tener un vínculo común. Mira, tenemos los creyentes, tenemos el vínculo común de Cristo, la vida eterna, un mismo bautizo, una misma fe, las doctrinas de Cristo. Nos habla de una relación viva y llena de amor, ¿verdad? No es una relación casual. Y la base, hermano, de esta comunión, claro, es esa experiencia, esa vida que hemos recibido de Jesucristo. Amén. Porque aquí hay personas que no tenemos muchas cosas en común. A usted tal vez le gusta el amarillo chillón, y a mí me gusta el gris, por ejemplo. No tenemos nada en común. A mí me gusta la horchata y tal vez a usted le gusta la rosa de Jamaica. Sí. A mí me gusta mucho porque tengo una hoguera y tengo en la casa, pero todos consigo porque como caen de palos, hago ahí con carrito con mis niños a recoger palos, hermano, y me encanta, poniéndome caro cuando está con estos calores, ¿verdad? Que estuviera loco. Pero cuando está en los 60 o por ahí para abajo, ¿verdad? Le echo me encanta eso, pero yo sé que no a todos les gusta. No a todos les gusta. O sea, hay cosas que usted me diría, porque le gusta a esta hermana. Y podemos tener opiniones en muchas cosas diferentes. Y no tenemos que estar de acuerdo en todo, hermanos. Usted puede, claro, mexicano va a decir México es el mejor. Como México no hay dos. Y los que no somos de México va a decir gracias a Dios, ¿verdad? Y vamos a decir nuestro país es el mejor. Porque así somos. Así somos. Los de México van a decir lo de México es lo mejor, lo de Guatemala no, lo de Guatemala es lo mejor. Si hay algún puertorriqueño va a decir lo de Puerto Rico es lo mejor. Porque así somos. Pero a pesar de todas nuestras diferencias, hermano, nos une algo que es eterno. Nos une algo que trasciende el tiempo. Aleluya. Por ejemplo, hermano, cantamos salmos. Y esos salmos los cantaron creyentes de hace 2000, 3000 años. Nos une la misma fe que tuvo David, Abraham, Daniel, Enoch. Esa misma fe la compartimos. Ese mismo Dios, le servimos al mismo Dios que sirvió Daniel, los profetas, el rey David. Todo eso nos une. Y aunque aquí tenemos familia, y gracias por la familia, qué rico, yo hermano me gozo con la familia. Yo, hermano, el mejor tiempo que paso es con mi familia. Cuando me quitan mi tiempo con mi familia, ahora que a veces uno tiene que hacer cosas, yo procuro apurarme. Yo sé, tengo la esperanza de ver un día a mi madre, pero no cree usted que cuando la miran va a decir, mamá, porque ya no va a ser así en el cielo.
Eso era algo muy bonito, pero pasajero y terrenal. Pero el vínculo en Cristo Jesús no es pasajero, no es eterno, es para siempre. Y a veces no meditamos en esta cosa que tenemos. Aparte de nuestra familia de sangre, tenemos una familia en Cristo Jesús que nos une lazos eternos: la paz de Cristo, el conocimiento de Cristo, la vida de Cristo, la fe de Cristo, el Evangelio. ¿Y cómo es eso que ahora entonces, porque dice comunión con el Padre, yo, un pecador, puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo así? Vaya si usted a querer entrar a la Casa Blanca. Vaya si usted quiere hacer cuate de, ¿cómo se llama el que está en la Casa Blanca ahorita? ¿De Trump? Trompudo. A ver cómo le va. O vaya si usted con el CEO de alguna gran compañía. ¿Por qué no tiene nada en común? Pero hermano, ¿y cómo es posible entonces que un pecador como usted, como yo, ahora podamos tener comunión con Dios? Aleluya. Dios santo, teniendo comunión con hombres pecadores, imperfectos. ¿Se recuerda cuando, porque ya le mencioné esto para los que yo, pero se recuerda lo que decía mi mamá? No su mamá, mi mamá. Yo tan, lo voy a decir como yo tan chiquito y tan baboso. Y Dios tan grande y poderoso. Y así, hermano, de verdad, ¿cómo podemos tener comunión con Dios tan grande y poderoso si nosotros somos tan chiquitos? Pero es gracias a la obra de Cristo, a su vida, a su padecimiento y a la obra perfecta que Dios hizo en la cruz del Calvario. Porque póngame atención a esto, ahí va a estar en pantalla. Somos partícipes de la naturaleza, como se nos dio la vida de Cristo, la misma vida eterna que está en Cristo, que en el griego es el Zoe. Cuando nos habla de vida espiritual, es Zoe de Cristo, la vida eterna de Cristo. La compartimos. Si usted ha nacido de nuevo, si usted conoce a Dios, si usted ha sido regenerado, usted tiene ya la vida eterna en usted. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, en la segunda parte del versículo 4 del capítulo 1, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis o llegaseis a ser, ¿qué? ¿Está ahí en pantalla? No. Se le perdió. Participantes de la naturaleza divina. Mira a la hermana, a su hermana. Mira, tú eres participante de la naturaleza divina. Amén. Perdón, pastor, segunda de Pedro, ¿qué dice? 1:4. Gracias. Segunda de Pedro 1:4. La segunda parte. Para que por ellas lleguéis a ser participantes. O sea, somos hechos participantes. Usted y yo. Usted me mira y me dice: ¿qué naturaleza divina va a tener ese pastor? Ese pastor, ¿qué naturaleza divina va a tener? Claro, yo lo miro a usted y también digo: pero la Biblia así dice. ¿Qué te compartimos? ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Porque tenemos la vida de Cristo. Por eso podemos tener comunión con Dios. Porque, hermano, Él rompió el velo. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia y nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Amén. Gloria a Dios. Antes, una vez al año y un ratito podía entrar el sumo sacerdote, con el riesgo de morir si no estaba bien, hasta el lugar santísimo. Y nosotros, si queremos, porque a veces no lo hace, si queremos, podemos accesar a ese lugar cada día, cada momento. Cuando oramos, cuando nos arrodillamos, cuando pensamos en Él, cuando meditamos en su palabra, podemos disfrutar de la presencia del Señor. Ahora, claro, hay condiciones para esa coinonía, para esa comunión. Estamos en el capítulo 1, 1 Juan, versículos 6 y 7. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, tengo que vivir de acuerdo al llamamiento del Evangelio. Tengo que vivir buscando santidad. Tengo que procurar tener, hermano, un buen testimonio. O sea, no puedo decir que vivo en vida de pecado. Una cosa es caer en pecado y otra cosa es practicar constantemente. Son dos cosas diferentes.
Entonces nos dice, hermano, no, si tenemos comunión, claro que sí, pero si nos estamos guardando, si nos estamos apartando para Él. Pero si andamos en luz, o sea, si estamos procurando tener una vida agradable a Dios, caminando con Dios, como Él está en luz, no solo Él está en luz, sino que Él es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y ahora rápidamente, marcas, y esto ya se lo dije, marcas de un verdadero creyente, al menos algunas marcas de un verdadero creyente. En el versículo 1 del capítulo 2, bueno, ya lo dijimos, confiesa sus pecados. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pero notemos que aquí se nos dice, los escribo estas cosas para que no pequéis. Porque, hermano, hay cristianos que ya se han rendido al pecado, ya se han dejado vencer. No, tenemos que levantarnos y combatir el pecado, porque la voluntad de Dios es que no pequemos. Pero ¿cómo, hermano, vamos a combatir el pecado? Es siendo llenos de la palabra del Señor, es obedeciendo la palabra del Señor. No hay otra forma, llenarnos de la palabra de Cristo, hermano. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Cuánto tiene que morar la palabra de Cristo en nosotros? Todo el tiempo. Pues hay que leerla. Pero no solo hay que leerla, hay que meditarla. Hay que estudiarla, hay que leer y releerla y releerla para que se meta en nuestra mente y en nuestro corazón, hermanos. Que habite en abundancia en nosotros. Enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Bueno, por razón de tiempo, ese es uno. 2, se somete al señorío de Cristo. Y yo le enseñaba, por ejemplo, confiesa que Jesucristo es el Señor. Se usa muchas veces cuando llama Pablo o otros apóstoles a alguien a convertirse a Cristo. No dice confiese, sí es el Salvador, pero no dice confiese que Jesucristo es el Salvador, ¿no? Porque primero Él es Señor, y porque Él es Señor es que Él puede salvarnos, Él es Salvador. Entonces aquí nos dicen, no, Dios ya me salvó, y conocen a un Cristo así buena gente, bonachón como Santa Claus, ¿verdad? Que no exige nada, no pide nada, no hay ningún compromiso. No, Él es Señor. Entonces, una característica del verdadero cristiano es que está procurando someterse al señorío de Cristo. Versículo 3 y 4 del capítulo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, yo soy cristiano, ¿verdad? Y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Tenemos que vivir lo que hablamos. Amén. Tenemos que vivir lo que decimos, que creemos, hermanos. Mire, yo repito mucho esto porque es una gran verdad que lamentablemente muchos cristianos solo han experimentado la primera parte. Que la cruz es perdón de pecados. Yo creo que todos ahí van a decir amén. Amén. Porque eso lo entendemos, eso nos identificamos inmediatamente, que hay perdón de pecados en la cruz. Pero no solo hay perdón de pecados en la cruz. Hay liberación del poder. Amén. Del pecado. Porque si no, ¿qué esperanza tendríamos? Estaríamos a la merced del pecado. Pero en Cristo Jesús, hermano, no solo hay perdón de pecado, sino liberación del poder del pecado. ¿Qué clase de Dios sería si hace una palomita sin alas? Y claro, la naturaleza de la palomita es querer volar, porque es una paloma, y sin alas sería un Dios cruel. ¿Qué clase de Dios sería alguien que nos dice que hagamos su voluntad, que busquemos la santidad? Y una de las características del verdadero creyente es que tiene, hermano, ese deseo de agradar a Dios. Como la novia, ¿verdad? En su deseo es agradar al novio, se viste, se hace esto, se hace una cosita aquí para que agradar al novio. Pues en plano así es, ¿verdad? Y uno también, ¿verdad? Sus mejores ganas y todo, se va a cortar el pelo y todo para agradar a la novia, para que lo miren bien. ¿Cuánto nomás tenemos que hacer para Dios, hermano? Para agradarle a Dios. Pero tenemos que saber, hermanos, que Dios sería un Dios cruel si solo nos pidiera sin darnos la capacidad para hacerlo. Amén. Pero gracias al poder del Espíritu Santo, gracias a la cruz, hay liberación del poder de pecado y podemos ser libres de pecado y toda maldad
gracias a Cristo. No solo tenemos que experimentar perdón de pecados, sino debemos experimentar el poder de la cruz para liberarnos del poder del pecado. Porque hermanos, en Cristo Jesús hay libertad. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores, hermanos, no medio vencedores, no casi vencedores, no, más que vencedores, venciendo sobre el pecado, venciendo sobre el mundo, venciendo sobre la carne, porque en Cristo y en la cruz hay poder, porque hay esperanza. No creas, hermano, que te vas a quedar así como estás. Hay esperanza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús puede romper toda cadena y toda ligadura que nos esté atando. Amén, amén. Es imitador de Cristo. Los jóvenes, ¿verdad?, que están buscando una identidad y quieren ser, yo soy así, esta es mi identidad, y se empiezan a vestir de forma rara, ¿verdad? A poner un tatu aquí porque quieren ser diferentes a los demás. Bueno, si quieren ser diferentes, no se pongan tatu, porque todos se están poniendo tatu. Y mira usted unas cosas raras que hacen los jóvenes porque están buscando una identidad. Hay otros que quieren ser como el hermano mayor, ¿verdad? El hermano de mi papá menor. Como mi papá tocaba guitarra, él también. Como mi papá hacía fisiculturismo, él también hizo fisiculturismo. Pero ¿sabe qué fue lo malo? Como mi papá fue borracho, Él también. porque siempre estamos procurando, hermano, conscientemente imitar, seguir a alguien. Usted no sabe, pero quizás usted está tratando de ser como la mamá, o todo lo contrario, usted está tratando de no ser como su mamá, porque así somos. Pero el cristiano, nuestro modelo debe ser Cristo. A quien debemos anhelar parecernos debe ser Cristo. Amén. Versículos 5 y 6, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, ¿qué dice? Debe andar como él anda. Debe andar como Él anda. ¿Usted ha visto esos niños que cómo se parecen al papá? Que el papá cómo anda siempre haciéndose así. Y es que mira la cosita también haciéndose así. Porque anda como el papá. Entonces, si andamos con Cristo, si tenemos comunión con Cristo, ¿sabe qué va a pasar? Si llenamos nuestra mente de la palabra de Cristo, si la palabra de Cristo empieza a morar en abundancia como nosotros, ¿sabe qué va a pasar, hermanos? Vamos a caminar como Cristo. Amén. Usted no necesita irse a meter, hermano, a una montaña, solo usted. Hay alguien, porque acá, y tal vez a alguien le funciona, pero hay cada cosa que no hay un hermano que se encerró en donde se guarda ropa, como en un ropero, en un closet a orar no sé cuántos días. Gloria a Dios, ¿verdad? Pero esto es algo diario. Esto es algo de día a día. No es buscar una experiencia religiosa y que ahí los va a cambiar todo. No. Esto es algo consciente, algo que debemos trabajar día a día. Muy bien. Gloria a Dios. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. Esa es la meta de Dios para nosotros, llegar a ser como Cristo. Entonces esa debe ser nuestra meta. Amén. Versículo 7, y es aquí donde empieza a hablar de un mandamiento nuevo. Hermano, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Note que Juan no se jacta de traer nada nuevo, una revelación nueva, algo novedoso. Hay predicadores que solo están preocupados de traer algo nuevo, algo novedoso, o traen siempre una revelación. Huya de los que dicen que tienen revelación. Porque el apóstol Juan, siendo el apóstol Juan, decía yo traigo, no, yo les vengo a decir lo mismo. No es un mandamiento nuevo. Y si se toma de manera general, ¿cuál es el mandamiento general? Que obedezcamos la palabra del Señor, lo que nos está diciendo Juan. Amén. Que amemos a Dios, lo que nos está diciendo Juan. Aleluya. Pero también no es nuevo en el sentido de que ya desde el Antiguo Testamento está el mandamiento en Lucas 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Ese era el mandamiento.
mandamiento, que nos amemos. Por lo menos, va, como nos amamos nosotros. Hay unos que se quieren mucho. Hay otros que casi no se quieren, ¿va? Pero algo se querrán. Entonces, algo así tendría que amar por lo menos al prójimo. 8. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo. No nuevo en tanto al tiempo, no nuevo en cuanto yo cambié mi carro y yo tengo un modelo 2025, sino algo mejor, algo nuevo en calidad. Que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y aquí en Juan 3, 34, 35 nos dice específicamente qué es ese nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo me tiene usted que amar a mí? Si es mi hermano en Cristo Jesús, si compartimos la misma vida, la misma fe, ¿cómo me tiene que amar? Más que, ya veo que la calidad del mandamiento es más grande. Porque antes era, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora no se queda ahí. No, dice, ahora, ámense como yo los amé a ustedes. Porque solo tenían un mandamiento y una idea. Pero cuando vino Cristo se manifestó el amor de Dios. Por eso es un mandamiento nuevo. Porque se dio a conocer el amor de Cristo, el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No hay amor más grande, dijo Cristo, que aquel que da su vida por sus amigos. Entonces, otra característica del verdadero creyente es que es llamado a amar como Cristo amó. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y hermano, y no son sentimientos, porque usted va a querer, va a amar más en la congregación aquel con el que usted pasa más tiempo, con el que usted sale más, con el que usted más conecta. Pues usted va a sentir algo bien bonito, a su cuata, su comadre, qué sé yo. Pero es más que sentimientos. Decía al principio, es una decisión. Y aparte de eso, hermano, ¿cómo se manifiesta ese amor? Es el servir. Cuando el Señor Jesús les estaba diciendo esto, un nuevo mandamiento os doy, que os améis así como yo os amo. Si usted lee el contexto, Él estaba lavando los pies de sus discípulos. Él les estaba sirviendo a sus discípulos. Ellos son los que tenían que lavar los pies de su maestro. Por eso, pero dice, no me laves a mí, le dice Pedro, va, porque no se miraba bien. Pero Cristo le estaba dando una lección de servicio. Entonces, ¿cómo usted ama a su hermano? Sirviendo. No, porque no son solo palabritas que se dicen nada más. Son acciones. Gloria a Dios. ¿Se recuerda usted cuando está aquel fariseo y le pregunta al Señor, porque lo querían siempre poner en problemas, hermana Angie, al Señor, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Para ver qué decía Cristo. Y el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es un mandamiento desde el Antiguo Testamento, amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero para que se te quite, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya vemos que hay un nuevo mandamiento. No solo lo debemos amar como nosotros, lo debemos amar como Cristo nos amó. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces el apóstol Juan nos está enseñando, hermanos, que tenemos que tener la experiencia de Cristo que Él tuvo, esa experiencia espiritual, nacer de nuevo, experimentar a Cristo. Y entonces viene la vida de Cristo en nosotros y entonces tenemos comunión con todos los que tienen esa vida. Pero hay condiciones para mantenernos en esa comunión. Tenemos que andar en la luz. Y cuando pecamos tenemos que confesar nuestro pecado inmediatamente. Tenemos que decir cuál es nuestro pecado. Tenemos que ser específicos. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Tenemos que confesar con confianza y con seguridad de que hay perdón de pecado. Amén. Y el deseo de Dios es que ya no pequemos. Que pequemos menos cada vez que crezcamos en Él. Y dice que debemos andar como Él.
que debemos guardar sus mandamientos. Amén. Si decimos que andamos con Él, debemos amar sus mandamientos. Entonces, para no darnos una lista de todos los mandamientos, hay un mandamiento con el cual se cumplen todos los demás mandamientos, que es amar a Dios y a nuestro prójimo. Porque cuando usted ama al hermano, usted no le va a hacer daño, usted no le va a mentir. Hermano, no puede ser que en una relación de matrimonio haya mentiras. Amén. Es mejor decir la verdad. ¿Qué vamos a estar ocultando? Si después nos van a cachar de todos modos. Sí, la verdad siempre sale a la luz. Mejor decir la verdad. Ser sinceros. Al final van a apreciar más que seamos honestos, aunque la verdad a veces no está bonita. Decir la verdad. No vamos a robar, ¿por qué? Porque esos mandamientos no robarán. Porque amamos a Dios y amamos a prójimo. Por eso se cumple toda la ley cuando amamos al prójimo. 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, o sea, no lo ama, está todavía en tinieblas, no le ha amanecido. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Por eso, hermano, Dios no nos ha mandado a ser llaneros solitarios. Así Dios fue. O hay unos que dicen, yo soy la iglesia, y ya no vienen a la iglesia. Eso es mentira. La iglesia es la comunión de creyentes. Amén, amén. Otra cosa no es iglesia. ¿Cómo decía aquel dicho? De aquel pajarito solo, uno solo no hace verano. ¿No se recuerda, hermano Fernando? Una golondrina sola no hace verano. No. Cuando nos reunimos como congregación para alabar al Señor y la palabra del Señor es la autoridad, hermano, esa es iglesia. Amén. Pero el que aborrece a su hermano, o sea, no lo ama, está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Andan así. Otra cosa que se me olvidó decirle rápidamente respecto al servicio. Cuando las personas tienen depresión clínica, ¿verdad? Aparte que les manden medicina, les manden a tomar esto, hermano, ¿sabe qué se ha descubierto que les ayuda mucho? Que hagan servicio social. Que sirvan a la gente, que hagan algo, porque eso les empieza a quitar la atención de ellos mismos y empiezan a poner la atención en alguien, empiezan a hacer algo por alguien más y empiezan a servir, y hayan propósito para su vida y vencen la depresión. No se queden sentados, no nos quedemos sentados, sirvamos al Señor. Mira, hermano, pero que eso se mira muy difícil humanamente. ¿Cómo yo voy a amar? Si me cuesta amarlo como a mí mismo, ¿cómo lo voy a amar como Cristo? Si qué amor más excelso, qué amor más grande, qué amor más profundo, qué amor más alto, qué amor más ancho que el amor de Cristo. ¿Cómo es posible que yo pueda amar como Cristo? Pues si Dios lo pide es porque es posible, porque mire, Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Por qué podemos amar como Cristo? Porque si tenemos el Espíritu Santo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya tenemos que estar en comunión. Yo hice, no sé si va a salir, porque esto me ayuda a mí a entenderlo un poco. Si ponen la siguiente pantalla, no sé si está ahí. Ya esto para terminar, hermanos. Miren, lo primero es que tengo vida con Cristo, la vida eterna con Cristo. Entonces puedo tener comunión con el Padre, con Dios, porque soy partícipe de la naturaleza divina. Y puedo tener comunión con todos los que tienen esa vida de Cristo. Pero para mantenerme, hermano, en esa comunión tengo que andar en la luz, tengo que vivir una vida agradable a Dios. Y una de las manifestaciones, hermano, es que voy a amar como Cristo me ama. Es un llamado, y si Dios me está llamando a amar así, es porque si es posible y con esta me despido. Ahí salió algo malo, pero es amor en dos sentidos. Uno es guardar su palabra, porque no es tengo que, como cuando usted manda a quién le toca ir lavar los trastes, ¿verdad? Pero si no se lavaron ayer, ¿no? Entonces, tiene 4 citos. Yo dije primero, yo lo dije primero, ¿verdad? No, y va la que le toca así, ¿verdad? Y no los vaya a quebrar, ¿verdad? Porque los vas a matar, ¿verdad? No es así que hagamos, hermano. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios debemos gozarlos, son buenos para nosotros. Era bueno o malo que Adán y Eva
comieran del fruto. Mm. Era malo. Era para su bien que no debían de comer el fruto. Entonces, una de las cosas es que amamos la palabra de Dios porque amamos a Dios. No nos son pesados sus mandamientos, hermano. Y eso, guardar sus mandamientos, ¿qué es? Obediencia. Disculpe que no salió aquí bien, cuando a veces se pasa de la computadora a las pantallas. Y lo segundo es, hermano, amar a nuestros hermanos. O sea, uno es guardar su palabra porque amo su palabra y eso es obediencia. Pero el otro es servir a mis hermanos, o sea, son dos. Y servir a mis hermanos, ¿cómo? Sirviéndoles. Yo me decir mucho, te amo, pero si no hace nada por mí, ¿qué me sirve que me diga te amo? No voy a comer el te amo. Yo pensé mucho, si te amo, Sarita, te amo, mira que contra súper, te quiero, te amo, no, pero tengo que dar para el gasto, porque no voy a comer de eso. ¿Sí me explico, hermanos? Amén. Guardar su palabra y servir. Pero la base debe ser el amor. Porque amamos a Dios. Y Amén. no nos escapa porque entendemos que Él quiere lo mejor para nosotros. Pongámonos de pie, por favor. Creo que el hermano Fernando que cierre el servicio, nos despida en oración, por favor, hermano.